Buenas noches, querida iglesia, que el Señor les bendiga. Hoy es lunes de estudio bíblico y estaremos aprendiendo sobre el libro de Marcos. Pero antes de empezar, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor Jesús, Padre amado. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este estudio bíblico que nos enseñarás el día de hoy. Te pido que seas tú, Señor, en esta palabra y que impactes, Señor, corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El libro de Marcos contiene 16 capítulos, 678 versículos y 15.171 palabras. El autor de este libro es Juan Marcos, el hijo de una viuda de Jerusalén, cuyo hogar fue el lugar de reunión para los primeros cristianos. Marcos sirvió a Pedro como traductor y seguramente registró los sucesos tal y como los escuchó en la primera fuente. Fue escrito posiblemente durante la terrible persecución liderada por el emperador Nerón, cercana al tiempo de la ejecución de Pedro. Esto sería después del incendio de Roma en julio del año 64 después de Cristo, pero antes de la caída de Jerusalén en manos del ejército romano en el año 70 después de Cristo. El característico tono no judío de este libro y las notables alusiones a las costumbres romanas muestra de manera clara que se escribió para los creyentes en Roma. El Imperio Romano, que en ese entonces dominaba al mundo, había comenzado a perseguir a los cristianos. Marcos quería animar a los cristianos que sufrían. El Evangelio de Marcos es considerado el más antiguo de los cuatro, debido a la estrecha relación entre Marcos y el apóstol Pedro. Su evangelio refleja la influencia de este apóstol, impulsivo y energético. Marcos presenta a Cristo como con todo su poder y autoridad. Escrito por un joven que trabajó al lado del pescador que vivió la historia de este reencuentro, enfatiza las acciones y no pierde el tiempo en las palabras de más, dándonos un retrato de Jesús vivido y de primera mano. Las acciones de Jesús son el centro de la escena, dando que ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Lo podemos ver en Marcos capítulo 10, versículo 45. Lo vemos trabajando arduamente, ayudando a las personas en necesidad, sanando a los que estaban enfermos, animando a los que no tenían esperanza, liberando a los que estaban en esclavitud y dando a luz a los que estaban en tinieblas. Marcos provee un reencuentro de la vida de Jesús lleno de acción y que culmina cuando nos sumerge en los detalles del sufrimiento y sacrificio de Jesús en su última semana de la tierra. Estas poderosas historias fueron escritas para fortalecer a los creyentes romanos que sufrían persecución, tanto para vivir como para morir, sin temor alguno. Considera las implicaciones de seguir el ejemplo del siervo supremo que te llamó a un ministerio de servicio. Los temas que caracterizan el libro de Marcos son Jesús como el Hijo de Dios, Jesús como el Hijo del Hombre, Jesús como el Mesías, Jesús como un modelo de sufrimiento y Jesús el Salvador de los que creen. Hablaremos sobre Jesús el Hijo de Dios. El relato de Marcos revela la autoridad de Jesús, también como perdonaba pecados y echaba fuera espíritus inmundos. También el Jesús el Hijo del Hombre no tuvo pecado. No hubo contaminación física o moral. Su toque cariñoso demuestra su compasión y accesibilidad. Jesús como el Mesías. El sufrimiento, el rechazo y la muerte de Jesús fueron primordiales para el camino de salvación que Dios ofrecía. Jesús como un modelo de sufrimiento, habló abiertamente de su sufrimiento y de su muerte y les advirtió a sus discípulos que ellos también enfrentarían tribulación. Jesús, el Salvador de los que creen, es el Salvador de todos los que reciben por fe. Marcos presenta a Jesús como el siervo del Señor que sufre.
Su enfoque es en las obras de Jesús, más que en su enseñanza. Particularmente destaca el servicio y el sacrificio. Marcos omite los discursos largos encontrados en los otros evangelios y con frecuencia relata breves extractos para dar la esencia de la enseñanza de Jesús. Marcos también omite relato de la genealogía y nacimiento de Jesús. Comenzando desde el ministerio público de Jesús, se inició con un bautismo por Juan en el desierto. Los invito a leer este hermoso libro. Buenas noches y que el Señor les bendiga.